que lleva por título, perdón, se me fue a decir eso, Investigación cualitativa en mindfulness. Adelante, David. Muy bien, pues lo primero, muy agradecido por la invitación, Claudio. Tuvimos hace poco y fue un lujo compartir esa mesa y otros momentos más de ocio. Eh, por lo demás, un placer, me emociona mucho estar con tanta gente interesada en mindfulness relacional. Espero que lo que vaya a exponer sirva o bueno, sea de interés, ¿no? Y si no, como suelo decir, si es de interés bien y si no, también, ¿no? Lo podéis dejar a un lado, ¿no? Si no he entendido mal, tengo 30 minutos, Claudio, más o menos. Vale. Mi idea es hacer una exposición como era algo pues, relativamente corto, lo iba a hacer en 30 minutos, compartiré pantalla. No sé si lo puedo hacer, Claudio, ¿sí? Sí, puedes hacerlo, David. Vale, ok. Y, y eso, aunque en realidad es una propuesta, como no podía ser de otra manera, es una propuesta dialógica y es una propuesta en en el que queremos llevar sobre todo, es una invitación a que profundicemos en las definiciones legas de mindfulness, es decir, en las definiciones no académicas, en las definiciones que tiene cualquier persona sobre mindfulness, practiquen o no, incluso, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en las de las meditadoras, en las de los meditadores, ¿no? ¿Y qué efectos puede tener eso desde una perspectiva social, pedagógica también, en la instrucción del propio mindfulness, etcétera? Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Seré escrupuloso con el tiempo, intentaré mantener, ¿no? Por respeto a todas, ¿no? Y a todos. Y, y bueno, la idea con más tiempo es hacerlo más interactivo, pero sabiendo que hay 30 minutitos y si no me equivoco luego hay como 10 minutos para coloquio, que si salen preguntas pues estupendo y si no pues podríamos hacer una práctica meditativa que realmente es lo que realmente importa, ¿no? Vamos para allá. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Vale. Bien, pues aquí la idea es... me gusta llamar el mindfulness de la calle, es un nombre un poco disruptivo, no mucho, pero un poco. Y realmente os quiero hablar de una investigación que hicimos en el ámbito cualitativo, pero es una investigación que va más allá, que reivindica tanto el mindfulness de la calle, es decir, las definiciones legas de mindfulness, las definiciones que tiene cada persona, ¿no? Sobre lo que es mindfulness, y también reivindica la investigación de tipo cualitativo en el ámbito de mindfulness. El cualitativo de gran Q, que se llama, el cualitativo puro, el cualitativo en el que lo que interesa es lo narrativo, lo interpretativo, una perspectiva algo diferencial a lo que normalmente se publica. Este va a ser un poco el guión. Pero... el reflejo es un estudio que publicamos, que esto lo tenéis en abierto. Es un estudio que publicamos en la revista Mindfulness, que, bueno, me imagino que la mayoría sabréis, pero es una revista de alto impacto donde cuesta mucho colocar un artículo exclusivamente cualitativo, ¿vale? Son muy exigentes a ese nivel y muchas veces las revisiones lo realizan personas que no son muy duchas o que no son muy diestras en el ámbito cualitativo, ¿no? Entonces se genera mucha confusión. Esto sucede en revistas que no son de tipo cualitativo, ¿no? Pero bueno, nosotros nos animamos, no solo por prestigio, sino por una cuestión de orgullo también, ¿no? De colocar algo como muy quali en la revista Mindfulness. Se ha publicado cosas también, y cada vez más, exclusivamente cualitativo, ¿no? Bien, vamos a empezar por algo
participativo, ¿no? Y yo lo que os planteo es que cada uno de vosotros, utilizando tus propias palabras, definas a mindfulness. Respondas o bien a la pregunta ¿cómo definirías mindfulness? O para ti, ¿qué es mindfulness? Podéis tomar una de las dos vías, que genera elementos diferenciales, pero bueno. Vamos a dejar unos 3 minutitos, ¿vale? En silencio para que cada una escriba. Si os parece, estaría genial que lo pusieseis en el chat, vuestra definición, así las tenemos todas y luego podemos sacar ideas al respecto, ¿vale? Voy a estar 2 minutitos en silencio. Si os parece, las que habéis sacado podéis ir leyendo las definiciones de las compañeras, de los compañeros, porque son un auténtico espectáculo. Da como para un estudio, David, ¿ah? Y bueno, eso es lo que hicimos, pero sí, es que menos mal que se está grabando el chat, ¿eh? También. Vale. Muy bien. Bueno, no sé si os habéis animado a leer, ¿no? Pero lo que podéis ver es, sobre todo a mí lo que me fascina es la sabiduría implícita de las definiciones de mindfulness, de cualquier meditadora, de cualquier meditador, incluso de no meditadores. Y sobre todo lo que podemos aprender de ellas. Y en realidad la nota a pie de página de esta comunicación, de esta ponencia, es que nos estamos perdiendo mucho en los grupos de mindfulness en los cuales nos damos el lujo de no preguntar a cada persona qué es para ella mindfulness. Si ya entramos en otro ámbito que a nosotros nos interesa mucho, que es la multiplicidad del self, ya podríamos decir incluso que no hay solo una definición de mindfulness en cada una de vosotras, que hay múltiples definiciones, igual mañana a la tarde tenéis otra definición que variaría en base a qué posicionamiento del yo está activo en ese momento, ¿no? Siguiendo un poco la perspectiva del ser dialógico, ¿no? Pero bueno, estos ya son temas más complejos, vamos a quedarnos con la definición de cada una, ¿vale? Como digo, hoy no vamos a hacer muchas cosas, pero sí que quiero sobre todo reflejar el potencial que tiene preguntarle a cada persona qué es para ella mindfulness, ¿no? Y qué impacto podría tener en los grupos. Porque tener en cuenta que muchas veces es algo que no se hace, ¿no? Entonces un MBSR, un MBCT y te viene impuesto lo que es mindfulness y lo que tienes que hacer. Y para nosotros eso tiene un punto
de posicionamiento de poder que puede resultar hasta violento, ¿no? Y es una violencia sutil, evidentemente, ¿no? Pero creemos que impacta de una manera directa en la adherencia a la práctica meditativa, ¿no? El no tener en cuenta las definiciones de mindfulness de cada participante. Bien, pues con vuestro permiso voy a seguir. Esto he puesto antes os he preguntado la definición para no condicionar, ¿no? Sobre todo, sabéis que las definiciones de mindfulness pueden ser definiciones académico-científicas, pueden ser definiciones académico-budistas, o pueden ser definiciones legas o no académicas, que estas son las que nos interesan investigar o de lo que estamos hablando hoy. La definición académico-científica no me voy a parar aquí porque ya la conocéis, ¿no? La gran mayoría. Se puede entender como un constructo teórico, susceptible de medición, muchas veces desde una base psicométrica. También se entiende como un tipo de práctica meditativa, como un rasgo, como una capacidad relativamente estable, aunque entrenable, y con los dos componentes clásicos, que ya son clásicos porque ya han pasado casi 20 años desde que Bishop de alguna manera consensuara una definición, en los que existe la autorregulación de la atención al momento presente y la base de aceptación. Bien. Lo interesante en la definición académico-budista para mí es el aspecto de la función. En las definiciones académico-científicas, muchas veces, y esto es algo que Ausías, Cebolla y yo lo hemos denunciado varias veces, es que muchas veces se entiende el mindfulness como un fin, no como un medio. Y la perspectiva académico-budista lo tiene clarísimo que es un medio. Es un medio hábil, como muchos de ellos, es un medio clave en el noble óctuple sendero, pero los fines son relativos, están relacionados con la búsqueda de la liberación, el despertar, la iluminación, llamarlo como queráis, nirvana, y basado en el deseo, aunque resulte una paradoja, es uno de los pocos deseos que permiten en el budismo, ¿no? El deseo de aniquilar la insatisfacción, ¿no? de reducir dukkha. Ellos lo tienen muy claro. Si el Buda hubiese descubierto que de lo que se trataba era de hacer el pino, porque a él lo que le interesaba era reducir el sufrimiento, ¿no? O saltar a la cuerda, saltar a la comba, ¿no? Pues porque eso reducía el sufrimiento de la base condicionada, pues lo hubiesen hecho. Lo que pasa es que lo que observó con un nivel de perspicacia tremenda, es que lo que reducía el sufrimiento humano era sati, era esa atención consciente. Luego cada escuela budista, por supuesto, aporta ciertos matices, incluso cada autor, ¿no? Esto os habrá pasado muchas veces, ¿no? Te encuentras al clásico maestro Vajrayana, ¿no? O maestro tibetano que te dice, no, mindfulness es prestar atención a un solo punto tal, ¿no? Y dices, adiós, ¿no? Y luego otro un maestro Theravada te puede decir que mindfulness es simplemente ser y esa observación del surgir y cesar de los fenómenos físicos y mentales, claro. Y este debate histórico entre samatha y vipassana, ¿no? Y a qué le prestamos más atención o cómo los integramos ambos. Bueno, pues esto es un tema súper interesante, pero no podemos olvidar que realmente la traducción del término sati como mindfulness se dio en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Rhys Davis, un filólogo especialista en Pali, de los primeros que estaban traduciendo los suttas y se encontraba constantemente con el término sati, ¿no? Y tuvo que ponerle un término en inglés. Y pues se le ocurrió mindfulness, ¿no? Pero realmente no se ha llegado a aclarar o a justificar filológicamente nunca por qué puso mindfulness. Bueno, esto lo voy a pasar, pero la definición académico-budista es mucho más compleja que sobre todo desde una perspectiva conceptual, que la definición
científica, ¿no? de mindfulness. Y vamos ahora al tema que nos concierne, que es las definiciones legas o no académicas. Las teorías legas son como teorías informales que las personas no especializadas académicamente en cierta materia utilizan en su vida diaria para explicar diferentes fenómenos, las causas, las consecuencias, y nos sirven como marcos de referencia. Tenemos definiciones lega para casi todo. Definiciones legas sobre la política o cómo hay que llevar un estado o una nación, definiciones o una ciudad, definiciones legas de qué es ser una buena madre o qué es ser un buen padre, definiciones legas de la creatividad, de la depresión. Hay estudios preciosos sobre la felicidad y curiosamente no coinciden, sobre todo las categorizaciones más potentes no coinciden con las definiciones académicas de la felicidad. Hay el estudio del EFABE de 2016 con 3.000 sujetos, un estudio transnacional súper interesante sobre la definición legal de la felicidad. Bueno, pues en Mindfulness han hecho poquitas cosas sobre las definiciones legas de la felicidad y se ha hecho en estudios sobre todo en ámbito de empresa sobre lo que implicaba la atención y la consciencia en el trabajo, y aunque hoy en día pues mindfulness es un término con una gran popularidad en psicología, en psiquiatría, ya lo sabéis, no os tengo que explicar. Y esto se extiende primeramente también a otros campos científicos y posteriormente se ha extendido al resto de la sociedad, ¿no? Vía más media, internet, literatura de no ficción, de carácter divulgativo, redes sociales. De manera que hoy muchas personas de nuestras sociedades les preguntas lo que es mindfulness y te podrían dar una respuesta. Imaginaros qué sería preguntarle a alguien, a un amigo vuestro que no medita ni conoce nada al respecto sobre mindfulness. Si tú le preguntas qué es mindfulness, pues muchas veces las respuestas que suelen surgir son términos como, mindfulness, sí, eso es respirar, ¿no? Así, respirar, ¿no? O mindfulness, sí, eso es de hippies, ¿no? O muchas veces son como contestaciones prejuiciosas, pero bueno, así vamos creando poco a poco las definiciones legales, ¿no? Nosotros en el objetivo de la investigación que llevamos a cabo, lo que entendíamos es que la definición lega o implícita que cada persona posee sobre mindfulness puede tener un impacto directo en su propia práctica de mindfulness. Y también impactaría en el nivel de adherencia a la práctica, ¿no? Y en los resultados obtenidos derivados de la propia práctica. Por eso creemos que es un tema como muy, muy interesante, ¿no? Y lo que nos propusimos fue realizar un primer acercamiento de tipo cualitativo para conocer y analizar de manera temática la riqueza experimental, semántica y fenomenológica también, ¿no? De las definiciones legas de mindfulness. Para ello, la metodología que llevamos a cabo, la recogida de datos la llevamos a cabo mediante cuestionarios a meditadores con múltiples preguntas abiertas, no era solo sobre definiciones legas de mindfulness. Y en el análisis de los datos sí que analizamos exclusivamente esta pregunta que os hemos hecho, ¿no? que habéis respondido. ¿Cómo definirías mindfulness, ¿no? Y pues asumíamos que esta respuesta reflejaba de alguna manera la definición o los conceptos y narraciones más importantes, ¿no? Sobre lo que los participantes entendían como mindfulness. Esto lo hicimos a 326 meditadoras y meditadores que hablaban castellano, ¿no? Que hablaban español. Todos eran meditadores, ¿no? Si bien algunos no meditaban con regularidad en la actualidad, lo habían hecho alguna vez, ¿no? Y eso quiere decir que PMR, práctica meditativa regular, tal y como se suele entender en diferentes estudios, son 5 días a la semana, 30 minutos mínimo, que habían estado por lo menos durante 6 meses practicando mindfulness o otro tipo de meditación. El análisis de los datos, y aquí me quiero parar un poco para subrayar el aspecto cualitativo, lo abordamos desde un paradigma interpretativo y, como os he dicho antes, ¿no? Desde una metodología estrictamente cualitativa, ¿no? De Q grande.
nos apetecía honrar, ¿no?, la investigación cualitativa en el ámbito de mindfulness, ¿no? Y esto lo llevamos a cabo desde un carácter inductivo, generando categorías subyacentes, ¿no?, a partir de los datos obtenidos. Luego voy a entrar un poquito ahí, ¿no? Y el método utilizado es el en el que yo estoy formado y en el que trabajamos en el equipo, ¿no?, bastante, ¿no?, y con alumnas también, ¿no?, que es el análisis temático reflexivo de Brown y Clark. El análisis temático reflexivo lo que nos permite es eso, identificar, en realidad lo que haces es organizar todo ese mare magnum de datos, ¿no? Lo identificas, lo organizas, lo analizas en detalle, proporcionas patrones, reflexionas al respecto, a partir de eso, de una cuidadosa lectura y relectura de la información recogida, ¿no? Y así luego infieres algunos resultados que nos sirvan para comprender mejor el fenómeno de estudio, en este caso la definición lega de mindfulness. Los que hacéis investigación cualitativa, ya os veis, a mí lo que me gusta es que es prácticamente una opción política, ¿no?, hoy en día hacer investigación cualitativa, porque lo que promueves es una ciencia lenta, ¿no?, una ciencia que se adapta al ritmo de la investigadora, del investigador, ¿no? Es un trabajo artesanal, ¿no?, y a mí eso me fascina. Algunos se llevan las manos a la cabeza, como digo, no, si yo cuanto más artesanal sea, mejor, ¿eh? Hacerlo con post-its, ¿no?, y con cartulinas grandes me fascina, ¿no?, hacer investigación cualitativa tocando texto, tocando, ¿eh? Ponernos como se hace en criminología, ¿no? Nosotros nos ponemos en el grupo de estudio, ¿no?, en una pared grande, ¿no?, para ver los datos, analizar las narraciones, las definiciones, ¿no? Y cada trabajo es especial. Lo que tenía especial es que eran muchas definiciones, claro, eran 326, ¿no?, y había que ir pues, dándole un orden, ¿no?, a todo ello. Esto lo voy a pasar bastante rápido, por uno que sepáis que tiene como 6 fases, ¿no?, bastante sistemáticas. Ahí tenéis el manual de ellas, que lo sacaron en una investigadora en Reino Unido y la otra está en Nueva Zelanda, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque lo hacen como muy lúdica la investigación, ¿no?, como una aventura, ¿no? Y es muy interesante el trabajo de Brown y Clark. Primero hay como una familiarización con los datos, leemos todas, en este caso leímos todas las definiciones, y luego de ahí, una vez que has leído, en una segunda fase empiezas a generar unos códigos iniciales. Y una vez que has generado los códigos iniciales, como a un tercer nivel, ya vas buscando temas, ¿no?, los temas que de alguna manera recopilen esos códigos en posibles temas. Luego hay una revisión de los propios temas, ¿no?, y ya pasamos al naming o a la definición y la denominación de los temas, ¿no?, en un análisis continuo para perfeccionar. Lo interesante de esto también es que se puede volver atrás, no hay ningún problema, ¿no? De hecho, se pueden introducir incluso preguntas que en otros ámbitos es como un sacrilegio, se pueden introducir nuevas preguntas de investigación, ¿no?, mientras estás analizando los datos. No pasa nada, ¿no? Y luego ya se prepara un informe. Las características del análisis temático reflexivo de Brown y Clark, sobre todo, ofrece la versatilidad, ¿eh? Ellas siempre lo señalan que no es una metodología, es un método de análisis de datos, ¿vale?, para analizar datos cualitativos. Y es muy versátil porque sirve para un roto y para un descosido, ¿eh? Puedes analizar desde, eso es un término español, ¿no?, que utilizamos en España se utiliza, ¿no?, un roto y un descosido que sirve para todo, ¿no?, o para muchas cosas. Puedes analizar desde tweets, ¿no?, hasta cartas de los años 50 que escribieron pues unas profesoras republicanas, ¿no?, aquí en el Estado español en los años 40, que es un estudio que se ha hecho, ¿no?, y se puede analizar del análisis temático hasta lo que hicimos nosotros, que fue analizar definiciones, ¿no? Y aquí esto está integrado en la tradición de investigación cualitativa pura, ¿no?, en el que la subjetividad es un eje, ¿no? La subjetividad no solo de las personas que responden, sino de la investigadora y del investigador también. Es muy importante la subjetividad del investigador, ¿no? Y a nosotros nos parece, de hecho, una falacia no contar con ella, ¿no? Incluso en estudios neopositivistas, no contar con la subjetividad
y hacer como que no existe, creemos que tiene un punto falaz, ¿no? Y luego la cualidad reflexiva, ¿no? Ellas tienen hasta pins, hasta pins que ponen aquí, que ponen que en inglés los temas no emergen, ¿no? Los temas los interpretan, los generan, los crean, los co-crean las investigadoras, los investigadores. Estos son los resultados que salieron, los que salieron publicados, ¿no? Que fueron, por supuesto, creados por nosotros, por el equipo que investigamos. El tema principal en la definición de mindfulness era el mindfulness definido como atención y consciencia, como no puede ser de otra manera, y ahí había un montón de subtemas, ¿no? hasta 13. La atención al momento presente, la presencia, tener en cuenta que no tiene nada que ver cuando cualquiera de vosotros lleváis a cabo una meditación guiada, decir al grupo, dirige la atención al momento presente o conecta con la presencia. Hacemos cosas diferentes, ¿no? Y además cada persona hace cosas diferentes en base a lo que se está diciendo, ¿no? Esto por introducir terminología similar, ¿no? Y que semánticamente son cercanas, ¿no? Pero ya si entramos en concentración, en observar, ¿no? Ya, por supuesto, cambia y se modifica la práctica meditativa, ¿no? De ahí que nosotros digamos muchas veces que con estudios de este tipo lo que queremos es subrayar la importancia que tiene el aspecto instruccional, ¿no? Cuando una instructora o un instructor de mindfulness está ofreciendo una meditación guiada. Estás marcando caminos, eso lo tienes que tener claro. Una metáfora que nos gusta a nosotros es, en un bosque estás marcando un camino. Y constantemente van a hacer ese camino las personas que realizan esa meditación, ¿no? Claro, por otro lado, se están perdiendo el resto del bosque, ¿no? Porque tú les estás llevando a nivel instruccional todo el rato por el mismo lugar. Y eso es lo que creemos que sucede en MBSR y en programas tan estandarizados, ¿no? Cuando no se tienen en cuenta las definiciones legas, las definiciones que tienen los propios participantes en los grupos. Bien. Otro tema muy importante fue el definido como una actitud no evaluativa, sin juzgar, apertura, aceptación y ecuanimidad. Aquí lo que podemos decir para un instructor y un instructor es que cuanto más amplio tengas el léxico, mejor. Porque si te quedas con el término no juzgar o sin juzgar, hay personas que se bloquean con ese término. Dice, lleva la atención sin juzgar. Dicen, joder, ¿no? Perdón, los vascos decimos tacos. A veces dices, sin juzgar, joder, sin juzgar. Ya solo que me digas el sin, me bloqueo, ¿no? Quizá, si tú dices, dirige la atención sin juzgar, con un puntito de apertura, con curiosidad, con una actitud amable, cada uno, esto sucede mucho en adolescentes, ¿no? Cada uno va cogiendo lo que le resuena, ¿no? Y lo que le sirve en su propia práctica. Bueno, otras personas lo definían el mindfulness como estrategia, otras hacían un análisis teórico, otras lo definían como un estado psicoafectivo espiritual, te hablaban de, ¿para ti qué es mindfulness? Paz mental. Y ya está, pues estupendo. Se han quedado con ese... Otras lo definían como un estilo de vida, esto Kabat-Zinn lo dice mucho, ¿no? Mindfulness no es tanto una práctica como sino un estilo de vida, ¿no? Otras desde el autoconocimiento, ¿no? Otras desde una conexión con una misma, otras con la conexión con el entorno. Y luego, curiosamente, aunque fuesen meditadores, había personas que desconocían, ¿no? lo que era mindfulness. Por ejemplo, personas pues, muy centradas en el Zen o no se veían capacitadas para definirlo. Esto es un mapa conceptual de estos resultados que salieron, ¿no? De las definiciones legas de mindfulness, y voy a acabar ya con la discusión y las conclusiones, ¿vale? Lo que nos revelaron los resultados era algo que
que podríamos esperar, que es la complejidad del constructo de mindfulness, ¿no? Y la aún mayor dispersión y diversidad lingüística, semántica, que podemos encontrar en las definiciones legas, ¿no? Las no académicas. También es importante la fuerte influencia sociocultural de la propia definición, que esto ya se ha estudiado, y también la personalidad o la historia de aprendizaje de cada meditadora, ¿no? Y luego el tema que hemos visto, que destacaba, que era el mindfulness como atención y conciencia. Y es verdad que en última instancia sí que vimos que las definiciones legas propuestas se encontraban más cercanas, ¿no?, a las definiciones académico-científicas que las académico-budistas, ¿no? Esto suelo decir que normalmente las personas que meditan hoy en día o que practican mindfulness, ¿no?, leen más eso, pues a Kabat-Zinn, ¿no? que a Vico Analayo, o están más influenciadas. Desde una ontoepistemología socioconstruccionista, que fue desde donde nos quisimos acercar, es muy interesante que ya en las revistas cualitativas te piden desde qué epistemología estás realizando la investigación. A los de la revista de Mindfulness ni se les ocurrió, vamos, ya se lo dijimos bien claro, que nos acercábamos desde una epistemología concreta, pero no les interesó mucho, ¿no? Pero en las cualitativas ya es un punto, ya te piden, ¿no?, que de alguna manera subrayes desde qué epistemología te estás acercando, ¿no? Nosotros creemos desde ahí, desde una base socioconstruccionista, que la complejidad y la heterogeneidad de la definición no académica de mindfulness deriva eso en implicaciones pedagógicas y sociales que son muy importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del propio mindfulness, ¿no? Y ya poniéndonos un poco más macarras, ¿no? o yendo un poco más allá, haciéndonos preguntas, ¿no? Realmente lo que invitamos es que en este grupo de meditación, o que en cada grupo de meditación exista una especie de co-creación constante de lo que es el significado de mindfulness, ¿no?, y de lo que supone meditar para cada participante, ¿no? Porque desde esa perspectiva nosotros no vemos muy claro quién es el instructor para decirte a ti qué es la meditación o el mindfulness, ¿no? Hoy en día tiene sentido para que no tanto para que te lo diga, que te lo comunique está genial, pero que te lo imponga, como se dan en algunos grupos de práctica meditativa, eso ya empieza a ser más problemático, ¿no? ¿Por qué tiene que venir alguien, ¿no?, a imponerte una definición sobre mindfulness o la meditación? ¿Por qué damos por hecho, ¿no?, que esa persona ya sabe lo que es mindfulness? ¿Cuántos conocimientos posee la instructora o el instructor sobre tu subjetividad, tu historia vital en relación a la meditación o las narraciones que haces al respecto? A nosotros nos parece que en el seno del propio grupo de meditación o de mindfulness creemos eso, que nos preguntamos, ¿no es más democrático, más humanizador y respetuoso crear, ¿no?, co-crear conceptos, ¿no?, siempre nuevos y que sean interpretados desde la experiencia meditativa de cada participante, ¿no? O sea, podríamos ir más allá del término mindfulness, ¿no?, y encontrar algo que encaje mejor, ¿no?, en el grupo. Vale. Pues bueno, por respeto al tiempo voy a dejarlo aquí, pero sí que me gustaría subrayar que todo esto que hemos señalado ya están los sutras, en el Kalama Sutta, en Anguttara Nikaya. Los Kalamas ya le preguntaron al Buda cómo determinar qué maestro espiritual ofrecía el método correcto, la verdad, ¿no? Y el Buda les respondió que dijo, vamos a ver, Kalamas, vamos a ver, con lo que hemos visto ya y todavía estáis así, ¿no? No aceptéis por tradición oral, no por linaje de enseñanza, no por lo que hayáis oído decir, por rumores, no porque un asceta sea reverenciado, no, ni siquiera por la competencia de un maestro, ¿no? Cuando comprendáis por vosotros mismos, estas cosas son beneficiosas, estas cosas son irreprochables, estas cosas son elogiadas por los sabios, estas cosas, cuando son aceptadas y practicadas, conducen a la felicidad y el beneficio, ¿no? Entonces, habiendo comprendido, deberíais entrar y morar ahí, ¿no? La clave es cuando comprendáis por vosotros mismos, ¿no? Y esta era la invitación de la comunicación de hoy, ¿no? Pues hasta aquí, muchísimas gracias, abierto a preguntas, y si no hay preguntas,
incluso podríamos hacer una práctica meditativa que suele estar genial basada en las definiciones que habéis puesto en el chat, ¿no? Que podríamos hacer una práctica de, pues eso, ¿no? Que la co-creemos entre todos. Muchas gracias, David, por tu presentación. Si quieres, Voy a quitar la pantalla, sí. buenísimo. Tenemos 8 minutos, más o menos, en honor al tiempo para poder abrir un espacio de diálogo. Si te parece, veamos qué aparece, siendo coherente con lo que tú planteas. Y ya María Josefina levantó su mano, así que le podemos, si quieres, dar la palabra, y luego Cristóbal. Adelante, María Josefina. Hola, buenas tardes. Voy a prender la cámara por si acaso. ¿Cómo están? Buenas tardes. No llegué desde el principio porque estaba con un problema con el link, entonces no sé si se explicó o no, pero lo que yo tengo entendido es que la meditación y que mindfulness tiene como consecuencia o como efecto a nivel corporal y a nivel cerebral. En ese sentido, ¿cómo se consideran las prácticas que incluyen más movimiento, como el caminar, como el hacer meditación, no sé, corriendo, caminando? Eso. Vale, guay. ¿Es una pregunta para mí, Claudio? Sí, sí, sí. Vale, Supongo, no sé. vale, guay. Josefina, Sí, Josefina, muchas gracias por la pregunta. ¿Tú las has gracias. practicado? ¿Las has practicado, estas que dices? Caminando, chikun O en sea, movimiento. no lo hago, no lo he hecho como, a ver, no me ha resultado de manera consciente. He hecho prácticas de meditación así sentada, quieta, en un lugar como manteniendo una postura. Y he logrado los mismos efectos cuando salgo a trotar. Entonces, por eso preguntaba que cómo se vincula el tema Claro, de una meditación en movimiento, en el fondo. De que no está. todos ¿Y tú a eso le tendríamos que llamas, meditar de la misma manera. vale? ¿Y tú a eso le llamas meditar? ¿Sí o no? Es que ese es el Sí, tema. Si para ti eso es meditar y conseguir los mismos efectos, es lo que decían las conclusiones. ¿Quién te va a venir? ¿Quién es, me da igual, Pepito, para decirte a ti, Pepito, el instructor más afamado o el gurú más afamado de, no sé, de Chile o de donde sea, para decirte a ti lo que es mindfulness o que te puede decir, eso no es meditar, eso no... Pero vamos a ver, ¿por qué te va a decir eso? Si para ti tú tienes esa experiencia, ¿no? Es lo que decía el Buda en el Kalama Sutra. Tú tienes esa experiencia de X, ¿no? De conectar contigo misma, de relajarte, de quedarte más tranquila, de percibir más amplitud mental, de estar más atenta en la siguiente hora en que estás en el trabajo, yo qué sé. O sea, tienes, o sea, ¿quién te va a decir? Y yo menos, a mí ni se me ocurre, vamos, decirte eso. No sé si me explico, Josefina. Que si sí, para ti eso es perfecto. meditar, Sí, genial. O sea, que sí, todo es integrable. ya, Muchas gracias. perfecto. Gracias. Eh, Está Cristóbal e Inés. Les perdonen que ocupe un poco el rol de gestor del tiempo, pero les pido ayuda para que tengamos el tiempo también luego. Así que eh, adelante, Cristóbal. Hola David, y gracias Claudio, gracias David por la presentación. Muy cortito, como que dos temas, me encantó la reflexión que propones y dos cosas saltan a mi vista. La primera es esto respecto a la práctica como medio. Eh, Ahí en general las reflexiones que han venido, digamos, en el rol de instructor, muchas veces tienen que ver con que ese espacio como de objetivo que creo que las tradiciones más espirituales o filosóficas ponen a la práctica de la meditación, al menos en los programas yo he observado que a veces lo que ocupa ese lugar son la razón por la cual la gente se inscribe, ¿no? El beneficio que quieren conseguir o la curiosidad de las personas. Me gustaría preguntarte sobre ese aspecto y el otro aspecto. em,
sobre esto que llamas imponer la definición, que me imagino evoca cosas en mí, pero me gustaría tal vez si pudieras comentar qué has observado, que te parece que puede decirse que cuando se enseña una definición se está imponiendo. Buah, son dos temas que podríamos estar dialogando pues, otra hora entera, ¿no? Empiezo por el final. Bueno, no me invento nada, o sea, por ejemplo, desde una perspectiva más Foucaultiana, ¿no? Esto se lo digo a mis alumnas, ¿no? Os tengo que poner una nota, luego voy a aplicar violencia, ¿vale? Porque desde esa perspectiva, ¿quién soy yo para evaluarte con un 7, un 8, un 5, un 4, en base a unos criterios súper mínimos, ¿no? En los que tengo 80 alumnas, no podemos, ¿no? En mi aula hay 80 alumnas y alumnos, no puedo dar más allá. Pues esto sería algo bastante parecido. Desde una perspectiva instruccional, cuando tú ofreces una práctica guiada, estás marcando, estás acotando la mente de esa persona. Y eso ya tiene una base de poder. Por no entrar, muy sutil, ojo, muy sutil. Por no entrar ya en elementos transferenciales y contratransferenciales que se dan con el instructor y la instructora, que son brutales, y por no entrar en aspectos de dinámica de grupo que son fascinantes, ¿no? Como los procesos de identidad grupal, los elementos de la categorización de los subgrupos, etcétera, ¿no? Y todo esto tiene un impacto tremendo en la práctica meditativa, ¿no? Y luego ya la primera pregunta, aquí ya entraríamos en aspectos que son también muy interesantes, ¿no? Como el elemento consecuencialista, ¿no? De hecho, en el budismo, parte de las escuelas funcionan en base a una ética consecuencialista que tiene un poder tremendo, ¿no? Muchas veces basada en las vidas que vienen, ¿no? Esto es una cuestión de vidas, no es una cuestión de ahora. Y sí, muchas personas hoy en día se apuntan y lo hacen la mayoría para regular emociones difíciles, ¿no? Cuando se apuntan a un mindfulness o a un tal, es para tener menos ansiedad, para tener menos estrés, para que me solucione todos los problemas que tengo en la vida, ¿no? Los más optimistas. Bien. Eso es así, ¿no? Y ese elemento está. Pero nosotros a lo que nos ceñimos es al elemento de lo que llamamos la tiranía del presente, ¿no? Que es como que parece que si te apuntas a un curso de mindfulness, el que no está atento pierde, ¿vale? Y el que no está atento es un garrulo, ¿no? O es un garrulo, es una persona tonta o que no tiene habilidades, ¿no? Y eso genera, es como con la tiranía de la felicidad, pero con el presente, ¿vale? Y eso genera un sufrimiento sutil y añadido que no hace que nos relajemos y que se generen climas de confianza y también genera una base de un carácter, pues eso, de juez interno, súper egoico, súper potente también. No sé si te he contestado, Cristóbal. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, muy interesante, gracias. Adelante, Inés. Y hola Claudio, hola David. Yo soy instructora y lo que me resultó muy interesante de tu charla es que en sí uno como instructor busca como una identidad y para ser muy cauteloso con lo que transmite, no se queda solamente con un maestro, sino que uno va constantemente investigando para ir encontrando la identidad para trasladarlo a los alumnos y además, sin tiranía, uno tiene que ver al alumno que tiene enfrente, porque hay distintos grupos, como vos dijiste, sociales, individuales, etc. Entonces, me resultó muy interesante lo que dijiste, que uno siempre tiene que, por lo que yo entiendo, que uno tiene que explicar desde el principio. Hay personas que vienen y te dicen, yo no sé, no puedo meditar, no sé qué es meditar, pero vine. Entonces, evidentemente, tienen una búsqueda, y entonces me gustó esto que recalcar ahora, y me hiciste reflexionar, por el hecho de que uno les puede decir
que no hay solo una definición, que es una experiencia de cada uno, y por tanto, por eso es que pueden parar si se abruman, si les pasa algo, pueden interrumpir, y por otro lado, darle una amplitud y decir que lo van a ir encontrando ellos la definición de mindfulness, porque si no le estaríamos dando, como decís vos, lo que solo para mí sería. En realidad para mí hay muchas maneras de explicarlo. Entonces pienso que también con las guías no me quedaría solamente con un maestro, sino que les ofrecería distintos tipos de maestros para que podamos internalizar el que tiene enfrente cierto tipo de meditación y que la persona vaya descubriendo. Por ejemplo, tengo una alumna que tiene un problema de estómago y ella dice, a mí lo que me hace bien es respirar. Entonces para ella la meditación es respirar. Yo no la voy a forzar a que haga una guía de meditación si está encontrando y viene hace 4 meses una forma de bienestar. Pero muchas gracias por plantearnos esto de darles una apertura desde el principio, de no decir esto es mindfulness. Muchas gracias. No sé si soy clara, no es pregunta, es una reflexión acerca de lo que dijiste. Estupendo. ¿Estamos? Muchas gracias, Inés, por Y la reflexión. me das un pie a tener en cuenta esto que vos decís y a darme cuenta que no estoy errada cuando hago una gran búsqueda de guías de meditación y veo con cuál resuena a cada persona también. Y no imponerlo, me encantó. Muchas gracias. ¿Está de acuerdo? Sí, no sé, ¿tengo tiempo para hacer un comentario, Claudio? Claro, claro, adelante. Sí, hay un tema muy interesante en esto que comentas, Inés, ¿no? Y es cómo se entremezclan las expectativas, ¿no?, con la definición de mindfulness. Es sutil y es implícito, ¿no? Todas las personas llegan con expectativas, ¿no? Y está como muy entremezclada con la definición de mindfulness. Y como todo es impermanente, pues la definición de mindfulness también, ¿no? Y las expectativas también, ¿no? Y se van modificando en la medida en que cada una pasa por la experiencia, ¿no? De todas formas, con esto acabo, esto que he propuesto también es un reto, ¿eh? Porque si tú estás llevando un grupo de mindfulness fijo, por ejemplo, y recoges las definiciones de cada persona, de cada participante, luego es un reto consensuarlas, ¿eh?, y llevar a cabo estrategias que de alguna manera acompañen a todas esas personas en la práctica. Es un reto bonito, ¿eh?, pero es un reto, claro, que necesita trabajo, diálogo, etc. Muchas gracias. Igual hay muchas personas que llegan y no tienen ni idea de la definición de mindfulness, así que lo tienen que encontrar. Muchas gracias. Gracias, Inés. Muchas gracias, Inés, y muchas gracias, David, también por tu generosidad, por conectarte desde lejos y con un horario difícil. Tenemos 6 horas. Allá, ¿qué horas son? Las Son las 9:05. 9 de la noche, ¿eh? Así Pero que es verano. Nos sí, veo obligados sí, a... sí. Y para cerrar, sé que y suele pasar, ¿no? Y aquí pasa que tú nos traes un tema súper interesante, da para mucho más de lo que podemos abarcar aquí, obviamente. Pero, ¿cómo podríamos seguir en conversación en base a lo que tú nos has planteado? No sé si tú mostraste una lámina al final donde están tus libros, donde está tu contacto. No sé si quieres compartirlo para que esto no cabe aquí, sino que pueda seguir ser generativo. Bueno, o sea, yo no soy el importante, o sea, lo importante es cada una de vosotras, y yo a lo que lo tenéis ahí, lo vais a ver en la lámina. Me podéis escribir un correo cuando queráis, ¿eh? Si os interesa la perspectiva, pues en nuestros libros también damos visiones de ese tipo. Tenéis el artículo que os lo he puesto, Open Access, o sea, eso podéis, está en inglés, pero podéis llegar a él sin problemas. Pero yo lo que os invitaría sobre todo es a coger
A coger, perdón. Nosotros decimos muchos tacos, pero está sido sin querer. Es a tomar, a conectar con las definiciones implícitas y en este caso que habéis hecho explícitas de las personas del grupo y ver la sabiduría implícita que hay en cada definición de mindfulness. Porque si os dais cuenta, para mí es súper inspirador. Yo muchas veces cogía una definición de un participante, pongo el reloj, 45 minutos, y hoy el tema de meditación es este, ¿no? Y listo, ¿no? Voy a coger una al azar, ¿no? Y pues yo qué sé, ¿no? Realmente estar, ¿no? Que ha comentado Angélica. No te hace falta nada más. 45 minutos de silencio y que te guíe el término realmente estar. Tú te sientas, ¿no? Y realmente estar. Y no hace falta ni siquiera decírtelo, o sea, es solamente conectar con ese realmente estar, ¿no? Y nos abre a ver el bosque, nos abre las diferentes partes del bosque, ¿no? Y nos da la opción de verlas desde, pues eso, de caminarlas y no solo caminarlas mediante meditaciones guiadas, ¿no? Y así recogemos la sabiduría que nos ofrece todo este grupo de personas, ¿no? Pero sí, a nivel logístico, los datos los tenéis ahí, Claudio. O sea que... Buenísimo, lo vamos a compartir. Muchas gracias, David, por tu presencia y por tu presentación. Me quedo ahora a la siguiente, que tiene muy buena pinta. Buenísimo, Venga, gracias. gracias. Bueno, vamos a darle ahora el tiempo a la segunda presentación de hoy. Nuestro invitado es Rodrigo Brito, que ya lo vi por ahí. Rodrigo es amigo, psicólogo y licenciado en Filosofía de la Universidad Católica de Chile. Desde el año 2019 está realizando su investigación doctoral en la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, en la que explora posibilidades de implementación más integrales de mindfulness en contexto escolar. Ha trabajado como psicoterapeuta de adultos, académico y... Ya estoy, si llegan. Ahí está Inés. Voy al baño, un segundo. Y quiero resaltar de Rodrigo que ha escrito 2 libros, uno que se llama Heidegger y la existencia propia, una ética para enfrentar la actual crisis planetaria, publicado en 2018, y un segundo libro titulado Actitud y cosmovisión del psicoterapeuta, el poder transformativo de la presencia, del 2019. Hace cursos, Rodrigo, y bueno, te dejamos el tiempo a ti, Rodrigo, para que nos compartas. Muy, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias, Claudio querido, por la invitación, primero que nada. ¿Se me escucha bien? Quiero chequear eso primero. Sí, súper. Muy bien. Sí. Agradezco la invitación. Estuve escuchando también ahí la presentación de David, que me entusiasmó harto escucharla. Gracias, David, por esa presentación también. Saludar a quienes se conectan ahora. Agradezco a quienes tienen la cámara prendida, ¿cierto? Porque estos espacios virtuales tienen esta cosa extraña, ¿no? De que nos conectan de lejos. Probablemente aquí estamos de distintos lugares del planeta, ¿no? Pero también a veces se puede volver bastante impersonal cuando apagamos la cámara o no sabemos quién está del otro lado, ¿no? Es bonito esto de poder mirar rostros y hablarle a alguien, ¿no? Es que es algo maravilloso. Bueno, yo voy a tratar un tema distinto al de David. Bueno, veo por la programación que vi del coloquio de hoy, son todos los temas distintos, lo cual es bueno también, ¿no? La diversidad de temas. Yo voy a poner en el centro un tema que para nadie es indiferente, creo yo, ¿no? Que es el tema de la educación. Desde una perspectiva particular, que es lo que vengo investigando acá en Nottingham, como decía Claudio. Estoy terminando, estoy en la fase final de mi investigación. Les voy a contar muy breve sobre mi investigación porque quiero pasar a una reflexión, ¿no? Lo que les quiero proponer en este corto tiempo es más bien una reflexión, más que compartir datos. Así que les voy a contar solo para contextualizar que ya realicé una investigación acá con profesores del Reino Unido, particularmente de Inglaterra y de Gales, que enseñan mindfulness en contextos escolares.
Y básicamente lo que yo quería saber, y para eso diseñé una metodología también cualitativa, en eso estamos en el mismo bando con David, una metodología cualitativa para darle voz a los profesores en base a dos preguntas básicas, ¿no? Cómo ellos perciben las implementaciones más usuales de mindfulness en la escuela, y la otra que surgió en el proceso de hacer las entrevistas, la otra pregunta que surgió fue ¿cómo se les ocurriría a ellos hacer una implementación más integral? Porque empezó a surgir muy rápidamente una crítica a las implementaciones al uso, ¿no? Las implementaciones más usuales. Y esa segunda parte de la investigación empezó a ser un poco más creativa, más interesante, y de hecho terminó siendo se terminó transformando en una propuesta de una especie de lineamientos para una implementación más integral de mindfulness en las escuelas. Al igual que David, seguí una metodología cualitativa, en mi caso desde una ontoepistemología más bien fenomenológico-hermenéutica. No voy a entrar mucho en detalle en eso, pero quiero remarcar un aspecto de mi investigación, que es que usualmente las investigaciones, incluso las cualitativas, tienden a tener un tinte iterativo, ¿no? Se le llama en metodología. Iterativo significa que uno tiene que darle vuelta a un proceso, ¿no? A una fase del proceso, y luego volver a revisar el proceso y volver a darle otra vuelta, ¿no? Y esto es como una especie de espiral. Eso lo proponen varias metodologías quali como investigación-acción, ¿no? Y otras. Y de pronto me topé con un autor por ahí que me sonaba mucho más cercano al modo como yo quería hacer esta investigación, que es Tim Ingold, un antropólogo, que después te puedo pasar el dato, David, si es que te interesa, que él habla de las investigaciones no iterativas, sino que itinerantes, ¿no? Itinerantes, es decir, que se van haciendo al andar, ¿no? Que van tomando forma en la medida en que uno se va encontrando con los participantes, en la medida en que uno se va encontrando con el mundo, ¿no? Con el fenómeno que uno está tratando de comprender. Y yo traté de ceñirme a esa idea, ¿no? A la idea de que vamos viendo qué pasa en el camino, y yo voy viendo luego, a través de ciertas metodologías como el análisis temático también, cómo voy agrupando yo, ¿sí? Esa es la pega del artesano de la que hablaba David, ¿no? Cómo agrupo esto en temas que sean significativos, y ahí entra la hermenéutica, ¿no? Necesito yo interpretar esto y pasarlo por mi propio sedazo, por mi propia experiencia con mindfulness, y con mi propia experiencia respecto de lo que para mí significa educación. Así que bueno, hecho este preámbulo solamente breve, ¿no? Para contarles que detrás de la investigación hay una metodología y hay mucho tiempo invertido en hacer un análisis de datos, ¿no? Para poder llegar a ciertos temas. Lo que les voy a presentar ahora no son esos temas, ¿no? Lo que les voy a presentar ahora son unas reflexiones sobre educación y sobre mindfulness en educación. Entonces les voy a compartir una presentación que preparé especialmente para ahora, ¿no? Espero que la puedan estar viendo ahí. ¿Se ve bien o no? Se ve bien, Rodrigo, sí. ¿Sí? Ya, Sí. no está descuadrada ni nada. De que en España nos pasó que la cosa anduvo medio descuadrada, ya. El título sería este, ¿no? Mindfulness en las escuelas. ¿Qué lecciones podemos aprender y por qué esto importa, ¿no? Y quisiera hablar de estos tres tópicos. Primero, referirme brevemente a la evidente crisis del sistema educativo actual. Que la educación actual está en crisis es evidente. Ahora, las explicaciones sobre eso no son tan evidentes, por eso les quiero ofrecer algunas, ¿no? Esto daría para mucho en sí mismo, daría para quedarnos solo en este punto. Voy a ser breve, pero espero que sea útil lo que les voy a decir. Luego, en un segundo momento, quiero mostrarles distintas modalidades de implementación de mindfulness en las escuelas. Fundamentalmente voy a hablar de dos tipos o de dos paradigmas de implementación de mindfulness en las escuelas que uno puede observar cuando habla con personas que están trabajando en este ámbito. Y luego finalizar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué puede ofrecer mindfulness a la educación actual? ¿Sí? Yo sé que es una pregunta ambiciosa, pero de nuevo la vamos a mantener vamos a acotarla dentro de la medida de lo posible, ¿no? ¿Qué es lo que puede aportarle mindfulness a la educación actual? Partamos por la primera parte, ¿no?
nuestro sistema educativo actual. Cuando uno dice esa palabra, ya aparecen un montón de representaciones sobre la educación, ¿no? Fíjense en esta imagen, ¿no? Partamos por ahí, por algo visual. Si ustedes se fijan en la imagen, digamos, en blanco y negro, esa es como una imagen que representa cómo era la escuela, y particularmente el aula, a finales del siglo XIX y casi toda la historia del siglo XX. De hecho, yo fui a un colegio como ese. O sea, yo estuve en un aula como esa y al frente mío había un pizarrón a tiza, igual que ese. O sea, ese tipo de educación predominó hasta hace muy poco, ¿no? Ese estilo, ¿no? de aula. Ahora, si ustedes miran la otra imagen, la de al lado, que sería como más o menos la educación del siglo XXI, la actual, en rigor no ha cambiado mucho, ¿no? La imagen previa. Han cambiado algunas cosas que vale la pena mencionar, ¿no? Por ejemplo, la pantalla ya no es un pizarrón de tiza, es una pantalla touch, ¿no? Que uno la toca, se mete a internet por ahí. Los alumnos hoy día en muchos colegios usan tablets, que es bien interesante ese fenómeno, ¿no? Introducir aparatos tecnológicos para el aprendizaje, ¿no? Pero en lo fundamental, en lo estructural, el sistema educativo actual en genérico más o menos permanece bastante igual en términos de cuál es su propósito, en términos curriculares incluso, probablemente en el ámbito que más ha cambiado en lo metodológico, sobre todo por la incorporación de nuevas tecnologías y por el tema de la participación, ¿no? De los alumnos en el aprendizaje. Ahora, fíjense que la introducción de la tecnología es un arma de doble filo en educación, porque esa pantallita que ustedes ven ahí perfectamente puede reemplazar a esa profesora que está ahí, digamos, ¿no? Es decir, uno se empieza a preguntar ahora, ¿para qué está la profesora ahí si está toda la información en la pantallita ahí adelante, ¿no? Y entonces pareciera que habría que reformularse la pregunta por el rol del profesor, de la profesora, frente a los alumnos, ¿no? Ok. Voy a usar a 3 autores para poder dar una pincelada, ¿no? De lo que uno podría decir cuáles son las principales características del sistema educativo actual que hacen que uno piense que está en una crisis, ¿no? Está en una crisis de sentido, de pertinencia, ¿no? De relevancia. Hay muchos autores que dicen que el sistema educativo actual occidental, digamos, en genérico, ¿no? No vamos a hablar de algún país en particular, pero la mayoría de los sistemas educativos están en una crisis de irrelevancia. Entonces, por ejemplo, Stephen Ball, un sociólogo de acá, del Reino Unido, dice que este sistema se caracteriza por ser performativo. Es decir, en algún momento de la historia de la educación contemporánea, hace más o menos unos 40 años, se metieron en la educación ingenieros, economistas, gente que no tiene nada que ver con la educación, para administrar los procesos educativos. Y eso empezó a generar un cambios muy profundos en cómo se concibe el propósito de la educación. Y entonces la educación se empezó a transformar en algo que tiene que estar al servicio del rendimiento, algo que tiene que ser medible, medido, y que se han creado una serie de aparatajes para hacer eso, ¿no? Para medir logros. Y si se fijan, todo el aparataje educativo está hecho, primero está articulado sobre la base de un currículum prefabricado, es decir, no se nos pregunta si queremos aprender eso o si eso es relevante para algo, está ahí. Y además hay un aparataje que se monta sobre ese, que además se va a evaluar a ese colegio y a esos alumnos y a esos profesores, se les va a evaluar de acuerdo a ese currículum que no han elegido, ¿ya? Y que ni siquiera sabemos si es que es pertinente o relevante. Eso es lo que Ball llama performatividad, y eso genera una presión sobre el sistema. El sistema somos nosotros, digamos, profesores, alumnos, es una cascada de presión hacia abajo, ¿no? Por eso una de las grandes crisis del sistema actual es el tiempo. No hay tiempo para cosas relevantes porque casi todo el tiempo está ocupado en performatividad, ¿sí? En logro. Hay otro autor que me gusta mucho que es Gerd Biesta, que él usa el concepto de learnification. Lo dejo en inglés porque no sé traducirlo, ¿eh? Es un concepto que no lo puedo traducir en una sola palabra, me cuesta.
pero learnification significa algo así como que nuestro sistema educativo actual, de lo único que se habla es de aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje se ha tomado la agenda educativa, ¿no? Y el problema, dice Biesta, con esto, no es que el aprendizaje no sea significativo, no es que no sea algo relevante, es que lo damos por hecho. Es que damos por hecho una serie de preguntas en torno a qué significa aprender, qué necesitamos aprender, de quiénes necesitamos aprender. Todas esas preguntas las asumimos como si estuvieran ya respondidas y fuesen obvias. Entonces el problema con la learnification sería que la educación se reduce a transmitir o lograr, ¿no?, este aprendizaje cuyo sentido desconocemos, ¿no? Finalmente. Y hay otro autor que me gusta y me ha inspirado de hace tiempo, ¿no?, que es Claudio Naranjo, en su libro Cambiar la educación para cambiar el mundo. Él habla y diagnostica nuestra educación actual como patriarcal, ¿no?, que es otro diagnóstico que uno podría usar. Patriarcal acá significa, entre otras cosas, que es una educación basada en el razonamiento, ¿no? Básicamente está puesto en la cabeza, es una educación basada en la competencia, en ganarle a alguien, en llegar a alguna parte, y principalmente hacerlo por la vía del razonamiento, ¿no? Dejando de lado un montón de otros aspectos que en los últimos 20 años, para ser justo, han empezado a cobrar cada vez más relevancia, como el aprendizaje socioemocional y otros aspectos como ese, ¿no? Bienestar, etc. Pero si uno mira en lo fundamental y en lo estructural, la mirada patriarcal racionalista sigue predominando la mayoría de los sistemas educativos en el mundo, ¿no? Ahora, mindfulness en este contexto, ¿no? Ese es el contexto ese es el contexto educativo en el que estamos más o menos metidos. Y de pronto aparece mindfulness en la escena educativa, ¿no? Ustedes saben que mindfulness apareció en el ámbito primero clínico hace un poco más de 40 años, pero en la escena educativa apareció recién hace más o menos 20, en forma más o menos seria, ¿no? Las primeras implementaciones más sistemáticas, los primeros programas que están pensados para las escuelas, aparecieron recién hace 20 años, es decir, es un ámbito que está en desarrollo, en pañales, podríamos decir, ¿no? Y uno podría decir que estos son los principales propósitos con los que mindfulness se ha ido introduciendo en la escuela, ¿sí? No voy a dar definiciones de mindfulness, ya la presentación de David dijo algo sobre eso, ¿no? Y además, ya después de la presentación de David no me atrevería a darles una definición de mindfulness porque habría que construirla, pero en este caso somos como 125 personas, estaríamos mucho tiempo. Voy a asumir que más o menos tenemos una noción de mindfulness, ¿no? Lo que les quiero presentar en esta particular lámina es que los propósitos de mindfulness en educación, eso es PME, ¿no? Propósitos de mindfulness en educación, suelen ser esos 4. Se usa o para prevenir salud mental, que es el caso del Reino Unido, principalmente. El Reino Unido introdujo mindfulness hace más de 10 años para esto, para prevenir salud mental en niños y adolescentes. Se está usando para aprendizaje socioemocional, CEL, siglas en inglés. Eso mucho más en Estados Unidos, por ejemplo. Ahí hay modelos sobre eso, por ejemplo el de Patricia Jennings y Mark Greenberg. Se está usando bastante mindfulness para bienestar y autocuidado, principalmente docente, ¿sí? Eso alrededor del mundo, digamos. Y a veces solapadamente y a veces explícitamente se usa mindfulness para mejorar el rendimiento académico y mejorar la conducta de los alumnos, ¿sí? A veces eso queda declarado explícitamente en los programas de mindfulness y a veces eso se subentiende por lo que están tratando de lograr con los programas de mindfulness, ¿sí? Por ejemplo, cuando se lee en un programa que el objetivo o uno de los objetivos es la autorregulación emocional, uno podría subentender suspicazmente, ¿no?, desde una hermenéutica de la sospecha, que lo que hay a la base de esa autorregulación emocional en realidad es que los niños se queden quietos, ¿no? Ojalá no jodan mucho la pita, ni hablen demasiado entre sí, porque molestan al profesor, básicamente, ¿no? Eso sigue siendo
bastante cierto hoy como hace 50 años, ¿no? O sea, los profesores siguen irritándose por ese tipo de cosas, porque los alumnos hablen, ¿no? Es algo bien increíble, porque qué maravilla que hablen, ¿no? Significa que están pensando, significa, a lo mejor no están pensando en lo que está diciendo el profesor, pero están pensando en algo, ¿no? Y eso es muy interesante de que ocurra en el aula. Entonces, como consecuencia o conclusión de este uso habitual de mindfulness en las escuelas, uno podría decir que el principal foco está en el alumnado y que ha habido una histórica o un histórico descuido de los profesores y de las profesoras, que se está tratando de remediar recientemente, diría yo, con algunos programas que están enfocados especialmente en ellos, en ellas, en los profesores, en los adultos del colegio. Y otra cosa que está implícita acá es que mindfulness se usa mucho en el mainstream como, aquí voy a usar un concepto de un sociólogo alemán, que es Rosa, como una forma de desaceleración funcional. ¿Sí? Que es muy interesante ese concepto. Desaceleración funcional significa darle a la comunidad educativa una pausa, vamos a parar, vamos a hacer un break, vamos a respirar, nos vamos a tranquilizar, nos vamos a calmar, vamos a conectar con el aquí y ahora. ¿Para qué? Para recargar baterías y seguir en la máquina. Porque la máquina no la vamos a cambiar, digamos, ¿no? La máquina va a seguir siendo exactamente igual, lo único que vamos a introducir son ciertos breaks, ¿sí? Para resetearnos. Cuidado con eso, porque mindfulness usualmente, no, y creo no exagerar al decir eso, usualmente se usa así en contextos educativos, con un fin solapadamente en esta línea, ¿no? Hay un autor que es Oren Edgas que hace una sistematización de dos modalidades básicas de cómo introducir mindfulness en educación, en escuelas particularmente. También hay un paper que publicamos con el equipo acá de la Universidad de Nottingham, que se lo voy a mostrar al final en la referencia, donde se hace esta distinción, ¿no? Esta distinción entre mindfulness en educación y mindfulness como educación. ¿Sí? Mindfulness in education, mindfulness as education. Y fíjense que estos son dos paradigmas distintos. ¿Sí? Esto implica pensar mindfulness en el contexto escolar de una manera muy diversa. Entonces, fíjense las diferencias. Entonces está la columna de mindfulness en educación y está la otra, ¿no? Y las vamos a comparar. En la primera, mindfulness se entiende como una herramienta para entrenar habilidades, ¿sí? Básicamente. Por ejemplo, concentración. ¿Sí? Nos vamos a sentar a entrenar el estar más tiempo concentrado. Desde una perspectiva más integral, ¿sí? Mindfulness como educación, mindfulness se suele entender más como un proceso educativo para cultivar actitudes. Fíjense en la diferencia entre cultivar una actitud versus entrenar una habilidad. Una actitud mucho más compleja, ¿no? Sabiduría, ecuanimidad, compasión, son palabras grandes, digamos, ¿no? Son virtudes o actitudes que son mucho más que una habilidad en particular. Mindfulness en educación suele ser entendido como una intervención externa, siguiendo un modelo terapéutico. Por ejemplo, el MBSR, creado por John Kabat-Zinn, sigue este patrón. Pero uno podría decir, bueno, ese modelo está bien que sea terapéutico porque nace en un contexto clínico. Y está bien que sea clínico. El problema es cuando en educación se toma el modelo clínico y se implementa tal cual, con los mismos objetivos y con el mismo formato. Y ahí tenemos un problema que no sé si me voy a alcanzar a referir aquí, pero a lo mejor aparece después en las preguntas, ¿no? O en los comentarios. Mindfulness como educación, en lugar de entenderlo como una intervención, lo entiende como una implementación desde dentro, no desde afuera. No es que venga un experto a dar un taller de 8 semanas y se va, sino que habría que entender mindfulness y habría que pensar cómo hacer esto, cómo implantar, en el sentido de plantar una semilla dentro de una comunidad educativa para que esto crezca orgánicamente, ¿no? Desde un modelo orgánico y no terapéutico. No estoy dando respuestas, estoy solamente dando lineamientos generales. ¿Sí? De la investigación que yo hice, salieron algunos lineamientos más específicos de cómo se puede hacer algo así. ¿Sí? Es decir, esto es posible, lo que pasa es que es más difícil. Es mucho más fácil contratar a alguien que dé un taller de 8 semanas que hacer un proceso largo
de maduración de un equipo, de una comunidad, para que encarne mindfulness, ¿no? Mindfulness en educación tiene un foco individual, más bien puesto en el rendimiento, versus el otro, la otra manera que tiene un foco sistémico, que está mucho más puesto en la relación o en el conjunto de relaciones que se da en el sistema educativo. O sea, es más complejo, ¿no? Y así, ¿no? El mindfulness en educación suele ser una aproximación de corto plazo, suelen ser programas estandarizados. De hecho, los programas que se implementan en el Reino Unido son programas de entre 8 y 10 sesiones que los profes usan básicamente un PowerPoint que se les entrega y es el mismo PowerPoint que repiten todos los años, digamos. Que llega a ser hasta vergonzoso si uno lo mira un poquito con cierta perspectiva de cómo voy a repetir todos los años, con distintos cursos además, ¿no? Porque los niños van creciendo y van madurando y el programa sigue siendo el mismo, ¿no? Esto es muy interesante porque el año pasado apareció un reporte acá de la Universidad de Oxford que venía investigando este programa, precisamente este programa de 10 semanas estandarizado, que se aplicó en adolescentes, y que la investigación pretendía ver si es que este programa de mindfulness, después de 8 años de implementación, tenía algún impacto en salud mental de los adolescentes, y el resultado fue súper decepcionante. El resultado es que no tiene ningún resultado en salud mental de los adolescentes. En cambio, sí tiene resultados positivos en mejora de clima de aula y tiene mejores resultados en bienestar docente. Interesante. Pero el objetivo primario no se cumple. Y claro, uno que viene investigando esto hace ya algunos años, uno no se sorprende, porque si uno mira el programa, uno dice, bueno, es obvio que un programa de esa naturaleza no puede aspirar a algo tan grande, ¿no? Por eso, una implementación más integral necesita ser de largo plazo y necesita incorporar un elemento evolutivo. Evolutivo significa que el programa tiene que ser entendido como algo vivo, que va evolucionando con las personas a las cuales se le está aplicando. Por tanto, tiene que estar contextualizado, etcétera, ¿no? Y el punto 5 me lo voy a saltar por razones de tiempo, porque me tendría que quedar ahí un rato para explicar por qué mindfulness en educación, es decir, meter una intervención externa puede tener efectos iatrogénicos en la escuela, ¿no? Ahí solamente voy a decir algo muy breve, ¿no? Que es, publicamos un paper, de hecho, sobre esto, ¿no? El potencial efecto iatrogénico de mindfulness en las escuelas, ¿no? Que es algo de lo que se habla muy poco y pensamos que era relevante ponerlo sobre el tapete. La idea básica ahí es que si yo estoy usando mindfulness básicamente para tranquilizar a la gente dentro de los colegios, lo que estoy haciendo indirectamente y a lo mejor sin ninguna mala intención es mantener a la gente, por decirlo así, acrítica frente al sistema escolar mismo, ¿no? Cuando en realidad lo que uno podría hacer con mindfulness es despertar más conciencia crítica sobre el sistema, crítica en el sentido constructivo de la palabra, ¿no? Y por qué no mindfulness no ponerlo al servicio de una autoobservación de la escuela, ¿no? ¿Por qué la escuela no? O sea, ¿cómo hacer que la escuela se autoobserve y se autocorrija en el tiempo? Lo que uno ve con las escuelas es que son monstruos o entidades o fenómenos, como quieran llamarlo, bastante inflexibles en el tiempo. Son muy poco permeables. A lo mejor ahí hay una clave en donde mindfulness puede entrar a generar cierto movimiento de autoobservación crítica y de flexibilización. Vamos a la parte 3, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ofrecer mindfulness en la escuela, ¿no? O en un contexto educativo en general? Voy a volver a un autor que les mencioné recién, que es Jer Biesta. Biesta en varios libros, pero particularmente en uno de sus últimos libros, que se llama World-Centered Education, dice que la educación, principalmente la educación escolar, tiene 3 propósitos básicos: cualificar, socializar y subjetivizar. ¿Okay? Los 2 primeros son más o menos obvios, ¿no? Cualificar significa que nosotros mandamos a nuestros niños al colegio para que les entreguen conocimiento y les den habilidades para la vida y para el trabajo. Eso es cualificación, ¿no? Y está perfecto, está muy bien que la escuela haga eso. Esperamos que la escuela lo haga bien, de hecho. Ojalá los niños, cuando ya salgan adolescentes de la escuela,
salgan con cierto nivel de maestría para moverse en el mundo, por decirlo así. La escuela también tiene como propósito socializar, que Biesta lo entiende como incorporar a los individuos en una tradición cultural específica, la mía, ¿no? La de mi cultura, la de mi contexto cultural, y en un mundo globalizado como el que estamos nosotros, también incorporarnos en una cultura global. Un buen colegio debiera hacer también eso, debiera ayudarnos a movernos en nuestro sistema cultural de una manera cómoda, aportarle a nuestra cultura, entender mi identidad, etcétera, etcétera. Pero el tercer propósito es el que está más al debe, podríamos decir, ¿no? Esto de subjetivizar o individuar, si quisiéramos usar la expresión de Jung, ¿no? Individuación, ¿no? Biesta dice lo siguiente, tiene una definición muy interesante sobre qué significa subjetivizar y que la escuela debiera. Esta sería su función primaria. Subjetivización significa llegar a ser un self, es decir, llegar a ser alguien y no un objeto. Por ejemplo, un objeto que trabaja, simplemente, o un objeto que consume otros objetos. Llegar a ser un self, un alguien, capaz de estar en una relación de libertad respecto del mundo. Lo que implica balancear, lo pongo en estos términos, los llamados del mundo con la regulación de mis propios deseos. Esto puede sonar un poquito filosófico y un poco complejo, pero en realidad, si uno lo piensa un poco, esto es clave, ¿no? Llegar a ser alguien que tenga la capacidad de moverse en el mundo, atento al mundo, atento a las necesidades de los otros, atento a las necesidades de las instituciones en las que trabajo, atento a las necesidades del mundo natural, ¿sí? Y al mismo tiempo ser un alguien que es capaz de regular sus deseos, porque uno de los grandes problemas que Biesta ve en los seres humanos, y que es algo que la educación puede ayudar a formar, es que los seres humanos nos manejamos muy mal, naturalmente, con nuestros deseos. Este fue uno de los grandes descubrimientos de Freud. Aquí no hay nada muy nuevo bajo el sol, ¿no? Si hay una enseñanza del viejo Freud, es que los seres humanos estamos jodidos porque somos seres deseantes. Si simplemente necesitáramos cosas y no las deseáramos, seríamos más felices, en el sentido de tendríamos menos rollos mentales. Pero la verdad es que los seres humanos deseamos un montón de cosas que no necesitamos, ¿sí? Y a veces esos deseos nos llevan por caminos en donde nos perdemos simplemente. Entonces, por eso esta conceptualización de Biesta y que Biesta ponga esta tarea en la educación me parece clave. Que la educación nos enseñe a regular nuestros deseos y a ver y a discriminar cuáles de esos deseos son deseos esenciales o son deseos, digamos, constructivos y cuáles de esos son simplemente pérdidas de tiempo, ¿no? Como podrían ser deseos de tipo adictivos o destructivos, ¿no? ¿Y cómo balancear eso? Con ser un aporte al mundo, es decir, con no volverme sordo o ciego o indiferente frente a lo que pasa a mi alrededor. Entonces, dicho esto lo pongo como contexto frente a la pregunta de qué puede aportar mindfulness entonces en el sistema educativo. Precisamente en este tercer punto, ¿no? Lo que puede aportar mindfulness, en mi opinión, es una dimensión contemplativa. Lo voy a llamar así, ¿no? Podríamos llamar de otras formas, pero digamos que mindfulness bien implementado en la escuela, si mindfulness entrara de una manera integral, transversal, longitudinal, evolutivamente en la escuela, podría perfectamente ayudar a cultivar una dimensión contemplativa en los alumnos y en los profesores. Esta dimensión contemplativa tendría al menos tres aspectos, ¿no? O tres elementos claves, ¿no? Que están dadas por una definición de Wallace y Body. Primero, lo más fundamental de cualquier actitud contemplativa es cultivar una presencia abierta y atenta. Ya David se explayó un poco respecto de estos conceptos, ¿no? Para no repetirme sobre eso, pero esto no hay que darlo por hecho, ¿no? El mero hecho de estar físicamente presente no garantiza de que nuestra atención esté abierta y esté puesta en el presente, ¿cierto? Eso lo sabemos. Un segundo aspecto es que esta presencia
esté ahí abierta desde una actitud de cuidado y compasión, no desde cualquier actitud. Es decir, desde una actitud en la cual el mundo y el otro me importen. Es decir, tenga un sentido de interconexión. O, para citar a mi amigo Claudio, de humanidad compartida, ¿no? Y un tercer elemento de esta dimensión contemplativa tiene que ver con cultivar una capacidad de discernimiento, que usualmente no se suele hablar mucho de esto cuando se apela a ciertas definiciones de mindfulness, pero el discernimiento es clave. Y una observación y una presencia contemplativa precisamente lo que hace es permitirnos discernir, por ejemplo, qué tipo de deseos que están en conflicto dentro mío vale la pena cultivar y qué otros no, porque son, como diría el budismo, venenosos, ¿sí? Tóxicos. Para eso necesitamos discernimiento. También necesitamos discernimiento para saber cuándo reaccionar y cuándo responder, o cuándo hacer esa distinción. La clásica distinción entre responder y reaccionar de la que tanto se habla en mindfulness, ¿no? Entonces, en resumen acá, ¿no? El sistema educativo actual nos educa principalmente desde una lógica del rendimiento para ser productivos. Y eso, en términos psicológicos, se traduce para ser ansiosos y para estar cansados. Eso es lo que dice Byung-Chul Han, ¿no? En su libro La sociedad del cansancio. Estamos cansados y estamos quemados, básicamente. ¿Qué puede decir la escuela sobre eso? Bueno, la escuela tiene mucha responsabilidad sobre eso, ¿sí? Ya los alumnos en secundaria ya están quemados. ¿Qué decir de los profesores, no? Si no, preguntemos, hagamos una encuesta en Chile, ¿no? No sé si se ha hecho alguna encuesta últimamente sobre la salud mental y el bienestar de los profesores en Chile. Me parece que sería muy interesante saber cómo está eso en los profesores y en el alumnado chileno. Post pandemia, post encierro, etcétera, ¿no? Pero saquemos la pandemia. Esto viene así desde mucho antes de la pandemia, ¿no? Este es un problema estructural del sistema educativo. ¿Y qué puede aportar mindfulness? Bueno, esta dimensión contemplativa lo que hace básicamente es formar una presencia apreciativa, ¿no? Psicológicamente hablando, una presencia calmada y vital, calmada y despierta, podríamos decir, ¿cierto? A diferencia de ansioso y cansado. Déjenme, esta es una cita de un artículo mío, pero en vez de ese, mejor les voy a leer una cita del mismo Byung-Chul Han, ¿sí? Si es que no lo conocen, Byung-Chul Han es un filósofo coreano-alemán que publica harto, ¿eh? Casi todos los años saca como 1 o 2 libros, increíblemente productivos, no sé cómo lo hará. Pero ahora sacó, hace poco, su último libro que se llama Vida Contemplativa, y fíjense cómo parte el libro, ¿no? Yo creo que es muy, muy ilustrativo respecto de lo que significa esta dimensión contemplativa que mindfulness puede aportarle a la educación. Página número 1 del libro, ¿no? Dice: dado que solo percibimos la vida en términos de trabajo y de rendimiento, interpretamos la inactividad como un déficit que ha de ser remediado cuanto antes. La existencia humana, en conjunto, está siendo absorbida por la actividad. Luego dice, la inactividad tiene su lógica propia, su propio lenguaje, su propia temporalidad, su propia arquitectura, su propio esplendor, incluso su propia magia. No es una forma de debilidad, ni una falta, sino una forma de intensidad que, sin embargo, no es percibida ni reconocida en nuestra sociedad de la actividad y el rendimiento. No estamos accediendo ni a los dominios de la inactividad ni a sus riquezas. La inactividad es una forma de esplendor de la existencia humana. Hoy se ha ido difuminando hasta volverse una forma vacía de actividad. ¿Sí? Fíjense la reflexión, ¿no?, que se manda en la página 1, ¿no?, de ese libro, ¿no? Al hacer la distinción entre esta vida fomentada por la modernidad tardía en la que estamos, ¿no?, de la cual la escuela es un reflejo, ¿no?, este estilo de vida productivo que nos invita a la hiperactividad y al multitasking permanente, porque eso significa
ser alguien valioso en un sistema como este. Y fíjense cómo a esto le contrapone Han, no para desecharlo, sino que para balancearlo, esta actitud inactiva, es decir, la importancia del no hacer nada, la importancia de generar vacíos fecundos, vacíos creativos, que si yo no entiendo mal, ¿no? Este es probablemente uno de los grandes, o de las grandes contribuciones potenciales que mindfulness puede introducir, no solo en educación, sino que en el conjunto de nuestra cultura del rendimiento, ¿no? Contrabalancear, remar en la dirección, en una dirección distinta a esa, y abrirnos en una forma de estar presente más vívida, ¿no? Más despierta, más lúcida, digamos, donde Han dice, donde la magia pueda ocurrir, ¿no? Donde las cosas realmente interesantes pasan. Creo que estoy como bien con el tiempo, ¿no? Para dar Estamos, tiempo, Robert, Rodrigo. para dar tiempo ahí a preguntas y... bueno, esto que te había comentado, Claudio, esto es con permiso del anfitrión, ¿no? Contarles muy breve que voy a hacer un grupo de estudio sobre este autor, sobre Byung-Chul Han, que va a partir la próxima semana, así que si alguno quisiera meterse en esta dimensión desde una perspectiva más filosófica, Han ahí está en discusión y en conversación y en diálogo con varios filósofos de la tradición contemporánea. Bueno, bienvenidos, ahí está el correo al cual pueden escribir si es que quieren saber del grupo y si quieren participar de él también, por supuesto. Educar para la conciencia, conciencia con C, @gmail.com. Y ahí están las referencias. Después les puedo compartir si quieren el PowerPoint, Claudio. Dejo de compartir. Ok. Muchas gracias, Rodrigo, por lo que nos traes. Igual que la presentación de David, abre un mundo y mucha reflexión. Y tenemos poquito tiempo para poder ir a una pausa. Así es que quizás un par de preguntas. Puede levantar la mano quien quisiera hacerle alguna pregunta a Rodrigo o entrar en conversación. Rodrigo ya dio su mail también para contactarlo, así que también, de nuevo, con el espíritu del coloquio de que esto no queda aquí, pueden contactarse con él y seguir dialogando y, bueno, se abren conversaciones. Está David y Rocío, así que, y Constanza. Le damos el paso a ellas tres y luego nos vamos a una pausa. David. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Voy a ser rápido, ¿no? Muy esclarecedor y muy intuitivo me ha parecido también, ¿no? Yo como investigador también en ámbito educativo, de hecho me pasé 6 años de mi vida investigando el estrés docente, ¿eh? Y su relación con mindfulness y la compasión en la tesis doctoral, ¿no? Las conclusiones fueron muy parecidas, aunque en aquel entonces quizá no estábamos lo suficientemente maduros para ir en esta línea, ¿no? Pero voy a ser muy concreto porque tengo una curiosidad, ¿no? Me ha encantado cómo has integrado el concepto de desaceleración funcional de Hartmut Rosa, ¿no? Y no lo había relacionado con el ámbito educativo y con el ámbito de mindfulness. Es una idea brillante, ¿no? Y simplemente quería saber qué te parece la solución que propone él, porque él siempre se le ha tachado siempre se ha alejado mucho del movimiento slow, de que eso solamente eran petachos, ¿no? Que no eran soluciones integrales, y él propuso su obra Resonancia, ¿no? Y me gustaría saber tu punto de vista al respecto, ¿no? Sobre cómo él propone la resonancia para salir de esta aceleración en la gestión. Bueno, gracias, David, por la pregunta. Nos llevaría lejos de nuevo este tema porque es un tema filosófico interesante, ¿no? Pero así muy en breve, a mí me parece muy pertinente la idea de Rosa
no pertinente la crítica que hace al movimiento slow, sino que es pertinente su propia salida al problema, ¿no? Que es el concepto de resonancia, que es bastante más complejo de lo que pudiera parecer, ¿no? Pero así muy en sencillo, frente a una época que tiende a la hiperaceleración, ¿sí? Y esa hiperaceleración lo que hace es desconectarnos del mundo y ensimismarnos. Obviamente la salida que propone Rosa es, entonces, tenemos que cultivar una mayor resonancia con el mundo. Es decir, entrar en una dimensión, incluso física, perceptual, perceptiva, de darnos cuenta de que estamos en un mundo, primero que nada, ¿no? Ese mundo parte por nuestro cuerpo, por nuestros pensamientos, por nuestra experiencia interna, que eso también es parte de nuestro mundo, pero también por quienes nos rodean, por los contextos en los que nos movemos. Entonces, la resonancia me parece que es un bello concepto al cual se le puede sacar muchas puntas desde la perspectiva de mindfulness, porque además no se usa mucho mindfulness. El único autor que conozco que la usa es Siegel, Daniel Siegel, en su libro Mindfulness y Psicoterapia. Él tiene un capítulo que se llama Resonancia, y que se complementa bastante bien con la idea con la reflexión más filosófica de Rosa. Pero creo que por ahí hay una línea que vale la pena integrar dentro de la perspectiva de mindfulness. Gracias, Rodrigo. Rocío, adelante, por favor. Gracias, Claudio. Rodrigo, muchas gracias por la presentación. Te agradezco harto el concepto, al igual que David, el de la desaceleración funcional. Ay, me gusta esa palabra. Porque creo que le pone nombre a algo que venía pensando hace mucho tiempo. Creo que es un concepto que viene también a refrescar esto que por muchos años se venía haciendo en mindfulness, no solamente en educación, sino que en salud, que creo que es buscar ese en vez del cómo. Y desde ahí mi pregunta, que es cómo es posible en lo concreto ayudar a pasar en las aulas desde este en al cómo, finalmente como encarnar la práctica y, y que no solamente sea desde los adultos, pienso yo, sino que este conjunto que incluya a los niños y niñas en ese proceso de encarnar la práctica. Bueno, Rocío, gracias por la pregunta. Son de esas preguntas que dan de nuevo, ¿no? Para mucho. ¿Cómo se hace? Esa es una de las preguntas, de las grandes preguntas en estos temas de educación, ¿no? ¿Cómo se hace? Paréntesis, si quieren el texto donde reflexionamos sobre el concepto de desaceleración funcional, me escriben al correo que les dejé y se los puedo compartir. Bueno, es un texto cuyo tema principal es otro concepto, que es el concepto de cómo mindfulness puede generar un efecto iatrogénico en el sistema educativo. Pero a propósito de eso, hacemos una reflexión sobre el concepto de desaceleración funcional. ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo llevar esto de una manera integral que se traspase a los alumnos, ¿no? Que finalmente se supone que ese es el foco de la educación, ¿no? Bueno, hay muchos tips, voy a decir tips genéricos, ¿sí? Es decir, lineamientos genéricos. Aunque suene de perogrullo, no habría que saltarse jamás y por ningún motivo el mundo adulto. Es decir, si los profesores no entienden lo que están haciendo con mindfulness, no tienen una experiencia suficiente de eso, mejor que no hagan nada con mindfulness con los alumnos. ¿Sí? Entonces, es muy importante partir por los profesores y por ir generando una comunidad consciente que pueden llamarle a eso mindfulness o llámenle como quieran a eso, pero lo importante aquí y el corazón de esto es que sea una comunidad que esté comprometida con el desarrollo de la conciencia y de la compasión. Eso es lo central. Si eso se le llama mindfulness, o eso se le llama enfoque contemplativo, o eso se le quiere llamar integral, o de otro modo, da igual, no importa el nombre. Pero necesitamos generar esas comunidades dentro de las escuelas y partir por ahí, porque los profesores educan a través del modelaje principalmente. Eso está cada vez más investigado. Y un segundo lineamiento, porque no me puedo extender mucho, hay varios, pero un segundo lineamiento es que aquí habría que aplicar una lógica de la mirada de reojo, ¿no? Diría yo. Esto de
cómo se les enseña mindfulness a los niños y a los adolescentes. No hay que desatender la experiencia del proyecto Myriad en Reino Unido, que falló con los adolescentes. Es una experiencia muy ilustrativa. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es que mindfulness no siempre hay que implementarlo de manera directa, ¿sí? Y eso es algo que yo escuché mucho de los participantes de mi investigación. Estamos acostumbrados a creer que, ok, si nos dicen, bueno, vamos a implementar mindfulness en la escuela, tenemos que crear un programa y metérselo a los alumnos en algún horario ahí que tengan libre, ¿no? 15 minutitos que nos den para hacer una práctica. Y tal vez no va por ahí la cosa, ¿no? Por eso digo mirar de reojo, tal vez va por aprovechar otro tipo de actividades que los alumnos ya tienen en la escuela y de reojo aprovechar de cultivar atención y actitudes mindful a través de otras actividades, en forma indirecta y no en forma directa. Uno de los cursos que está más investigado es educación física. En educación física esto se puede hacer de manera mucho más fácil, pero también se puede hacer en matemática, en lenguaje, en historia, ¿sí? Por ejemplo, si uno en historia, ¿no?, quisiera hacer alguna actividad de toma de conciencia de la humanidad compartida. Historia es un súper ramo para hacer eso. No somos los únicos que sufrimos. La humanidad ha sufrido desde que es humanidad, digamos, ¿no? Y un buen profesor de historia podría poner cientos de ejemplos donde la humanidad ha sufrido y cómo ha sufrido colectivamente. Y eso ya es mindfulness, porque eso es una manera de enseñar o de conectarnos con la compasión, ¿no? De resonar con otros en otras épocas históricas, por ejemplo, ¿no? Lo dejo ahí por un tema de tiempo. Gracias, Rodrigo. Constanza, adelante, por favor. Tienes que abrir tu micrófono, Constanza, Connie. Ahí sí. Perdón. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Rodrigo. Extremadamente interesante tu presentación. Mi pregunta iba muy por el lado de la pregunta que hizo Rocío, pero me gustaría como preguntarte, me hace sentir un poco, pensar que este hacer que el mindfulness sea el cómo educamos, siento que requiere como necesariamente este cambio de paradigma del rendimiento, cuál es el foco, qué es lo que queremos lograr en la educación. Y en ese sentido, como que de repente podría yo imaginar una comunidad educativa que pusiera el foco como en esta dimensión más contemplativa, más compasiva, pero se me hace difícil pensar como en el escenario más global, y te lo digo ahora como en la experiencia de la maternidad, donde uno quiere ofrecerle esto a sus hijos, pero el sistema empuja con mucha fuerza hacia lo otro. ¿Cómo tú ves que sería posible esto de manera así más sistémica, como que requeriría como de escuelas piloto, donde todos los docentes, donde toda la comunidad educativa resonara con esto y eso ir permeando? ¿O podría un colegio ir incorporando en algunos ramos o en algunas materias con algunos profesores esto como rasgos? ¿O cómo lo ves así, complementando un poco la pregunta anterior respecto como de esta implementación más para avanzar hacia el cómo? Bueno, gracias, Connie, por ponerme en problemas de nuevo respecto de cómo se hace en la práctica, ¿no? Yo creo que ahí hay dos líneas de respuesta, una más idealista y una más pragmática, ¿no? La idealista sería que necesitamos cambios que vengan de las políticas públicas. Eso apareció mucho en mi investigación respecto de los participantes, es decir, quienes implementamos mindfulness en contextos educativos, cada vez somos más conscientes de que las políticas públicas en educación están anticuadas, no corresponden a la época en la que estamos. Y por tanto necesitamos reformas importantes a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, el currículum, habría que revisar completamente el currículum. Habría que introducir en el currículum asignaturas del tipo bienestar, autoconocimiento, ética, ¿no? Una serie de cosas que no están hoy día en el currículum. Por tanto, claro, necesitamos la parte idealista sería
pero sentarse a esperar que los Ok. políticos se pongan de acuerdo para hacer ese tipo de modificaciones, bueno, nos podríamos pasar otros 100 años, ¿no? Ahora, en concreto y en pragmático, ¿no? Lo que muestra la incipiente investigación al respecto, y lo que he podido ver en mi propia investigación, es que vale la pena partir de top-down, ¿no? De arriba hacia abajo, por las cabezas. Tratar de llegar al director o a la directora del colegio y a su grupo directivo y principalmente al equipo socioafectivo o de bienestar o como se le llame en el colegio, y comprometer a ese grupo, ¿no? A esa cabecilla del colegio en un buen programa de mindfulness donde entiendan el sentido que tiene esto y donde entiendan también algo más sobre educación. Ojo, esto mindfulness no es solo enseñar mindfulness cuando uno lo mete en una escuela, es enseñar también, enseñar en un sentido amplio, es reflexionar juntos, es dialogar, es pensar en qué sistema estamos metidos, digamos, ¿no? Que estamos necesitando mindfulness para sacarnos de esta cuestión. Porque esa gente que está dirigiendo colegios, que está a la cabeza de equipos socioemocionales, está tan hasta el cuello con los incendios que tienen, que no tienen tiempo para pensar en estas cosas. ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Cuál es su propósito? ¿Estamos en eso o no estamos en eso? ¿Y qué tiene que ver mindfulness con todo esto? Entonces necesitamos tener a ese equipo consciente, muy consciente de qué se trata, y luego empezar a pensar cómo lo bajamos los profes, y luego ver cómo esto empieza a permear poco a poco, y esto hay que pensarlo en años, ¿no? No en meses, cómo empieza a permear al resto de la escuela y a transformarse en lo que se llama un ethos, una cultura mindful en la escuela, ¿no? Ese es el camino que a mí me parece pragmáticamente más lógico, y es por donde veo que han ido algunas experiencias exitosas al respecto. Espero contestar en algo, ¿no? Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Rodrigo. Soy muy consciente que abres un tema que podríamos estar hablando mucho más tiempo del que tenemos aquí. Tenemos a dos presentaciones más luego, pero ya quedó lanzada la invitación, está tu correo que está en el chat también, así que si alguien quiere escribirle directamente a Rodrigo, muy bienvenido a hacerlo. Perdón que no pueda dar más espacio, pero para Obvio. cuidar el tiempo de los expositores que siguen y también para tener una pausa. Creo que también es muy importante tener pausa y no seguir así sin parar. Además, para ser mínimamente coherente con lo que estamos compartiendo. Así es que son las 4:05 acá en Chile. Les invito a que nos demos una pausa de 15 minutos. Estamos retrasados unos 10 minutos aproximadamente en el programa. A las 4:20 les invito a volver para escuchar la próxima presentación de Alejandro Troncoso. ¿Ya? Así es que les invito a la pausa, sin más preámbulo, y nos vemos en 15 minutos. Yo Gracias. me despido. Gracias, Claudio, y gracias a todos por su atención y por su escucha. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias, yo también me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, David y Rodrigo. Se pasaron. Gracias a Muchas ambos. gracias. Un abrazo, amigos. Abrazote.